Baica Chicha. Mi comentario va en torno a lo que hemos estado debatiendo el día entero respecto a la situación que se está dando en Haití, y yo quiero mencionar al exsecretario general de las Naciones Unidas sobre unas declaraciones o unas expresiones que utilizó en el marco de la celebración del Decenio Internacional para la Acción, el agua, fuente de vida, 2005-2015, ¿verdad? En ese entonces decía Kofi Annan que la feroz competencia entre los países por el control de los recursos hídricos ha despertado el temor de que el agua contenga la semilla de conflictos violentos. Si todos trabajamos juntos, podremos garantizar el futuro sostenible del agua. Fíjense, a medida que la calidad del agua se degrada y la cantidad disponible de la misma tiene que satisfacer mayores demandas, mayores cantidades de personas, pues esto genera conflicto entre los usuarios y sobre todo entre los países. No es República Dominicana el primer país que tiene aguas transfronterizas y cuencas compartidas, como es el caso de que nos compete en estos momentos. Existen aproximadamente una cantidad de convenios internacionales y según fuentes de un documento de fondo, se llama de Aguas Sin Fronteras del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas del 2004, hasta ese entonces solamente 37 conflictos internacionales con respecto al tema del agua habían terminado en controversias, más allá de lo diplomático y de lo que establecen los convenios internacionales, y aún así pues se le había buscado una solución. Los conflictos del agua vienen desde la historia misma, desde Sumeria, cuando tuvo que establecer un conflicto entre las ciudades de Lagash y Uma por el tema del Tigris. O sea, no es desde ahora que se viene discutiendo el tema del agua entre los países. Sin embargo, en la cantidad de acuerdos internacionales, de estudios, de manuales, de resoluciones, de sugerencias, de asesoramiento, que todos los capítulos de agua de los diferentes organismos internacionales concluyen dentro de sus convenios y demás, siempre se busca una manera de que de forma integral, de forma pues sabia, se pueda aprovechar el compartimiento equitativo del uso del agua para satisfacer las necesidades de aquellos países que deben de compartir estas aguas y que tienen aguas transfronterizas. Más de un 40% de la población de la superficie terrestre pues tiene países que comparten cuencas. Se han firmado aproximadamente unos 3.600 acuerdos y tratados que constituyen un logro de por sí cuando se examina a fondo todo lo que estos acuerdos establecen respecto al tema y el uso del agua. Sin embargo, en la República Dominicana específicamente, hay un acuerdo, como hemos mencionado a lo largo de esta mañana, un tratado de 1929 que habla sobre el uso del agua en nuestro país y el vecino y hermano país de Haití. Un acuerdo firmado por Horacio Vázquez y unas 5 personas más en ese entonces que conformaban la delegación dominicana, donde también estuvo Manuel de Jesús Troncoso en ese entonces, un embajador extraordinario y plenipotenciario ante los Estados Unidos, el consultor jurídico, y por parte de Haití, el ministro plenipotenciario León Duns, creo que se llamaba. Este acuerdo, en su artículo 11, en su artículo 10 dice: en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los estados, ambas altas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir,
ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Esta disposición no se podrá interpretar en el sentido de privar a ninguno de los estados del derecho de usar de una manera justa y equitativa dentro de los límites de sus territorios respectivos dichos ríos y otros cursos de agua para el riego de las tierras y otros fines agrícolas e industriales. Ahí está muy claro. Un tratado, un acuerdo firmado entre ambos países. Y hoy aquí se está hablando de que vamos a mandar unas comisiones. Y yo decía anteriormente, sí, en términos diplomáticos y todo lo que establecen los acuerdos internacionales, los manuales del uso racional del agua, todas las resoluciones de los organismos internacionales, a los que nosotros formamos parte también, pues perfecto, agotemos lo que dice el librito. Pero durante ese proceso, nosotros como país, vista la posición irrespetuosa y provocadora de todo tipo de parte de las autoridades de Haití, nosotros al mismo tiempo tenemos que enseñarle que nosotros sabemos hablar en dos direcciones. Por la vía diplomática y en base a lo que establecen nuestros tratados, pero también por la vía de la soberanía y la defensa de la nacionalidad y nuestros recursos naturales. El mundo habla mucho de la situación de Haití, pero los únicos que hemos cargado con Haití toda la vida y hemos sido incluso mal pagados por sectores que se prestan a desacreditar a la República Dominicana, es la República Dominicana. Los únicos que cargamos con Haití es la República Dominicana. A mayor o menor escala, dependiendo de las situaciones que en un momento determinado se estén dando en ese país. Porque sus parturientas ocupan un porcentaje importante de camas de nuestros hospitales fronterizos. Cuando hay una situación de salud de todo tipo, el país que le queda más cerca a un paso y con 250 pesos y montado en la cama de un camión y pasan, es a República Dominicana. La primera ayuda, cuando el terremoto del 2010, que llegó a Haití de un país tan pobre y con tantas necesidades, igual que muchos otros, fue el de República Dominicana. Por un tema estratégico y de cercanía y de todo tipo. Sin embargo, siempre hemos sido objeto de descrédito. Y cuando Haití decide tomar una posición de manera unilateral respecto a los acuerdos de mercado y de todo tipo con la República Dominicana, lo hace sin cuestionamiento alguno. Y como decía anteriormente, en materia de diplomacia y de salir a poner de manifiesto sus situaciones y las quejas que muchas veces puedan tener respecto al trato nuestro hacia ellos, lo hacen muy bien. Yo quiero saber si todos estos organismos internacionales y en todos estos tratados de aguas transfronterizas de la comunidad internacional que tanto se mete en los temas de Haití y República Dominicana tienen conocimiento de este tratado, si eso está de manifiesto. Yo trataba de contactar más temprano a un amigo en Haití para preguntarle sobre la situación y me decía que eso está en manos de los cancilleres y que no tenía más información que lo que se ha dicho en la prensa. Ahora bien, si a ellos nos guste o no, independientemente de que se mande una comisión técnica, de que haga un levantamiento, pero si a ellos les guste o si a nosotros nos guste o no, y ese informe determine que ciertamente es un canal que están haciendo para desviar el cauce del río, para desviar nuestras aguas, ¿qué vamos a hacer? Si no nos gusta o no, ¿qué va a hacer la República Dominicana frente a esa situación? La República Dominicana, que en este momento tiene un tema sanitario por la situación mundial que hay, un tema económico, un tema de mucha gente desvinculada. ¿Perdón? Un minuto le queda. Entonces, yo quisiera saber cuál es la posición que va a tomar República Dominicana frente a esta situación. ¿Cuál es el ultimátum que nosotros como país le vamos a dar para... Porque eso no debería ni siquiera estar tratándose, eso debería ponerse sobre la mesa allá en tema de arbitraje internacional, porque ya ellos han fijado su posición al respecto.
By Cachicha.